Lección 140. La salvación es lo único que cura. Comentada por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Esta es una lección que cuestiona porque se relaciona con temas muy importantes en este mundo, como son la enfermedad y la curación. Nos dice Jesús en la lección: la palabra cura no puede aplicarse a ningún remedio que el mundo considere beneficioso. Lo que el mundo percibe como un remedio terapéutico es sólo aquello que hace que el cuerpo se sienta mejor. Mas cuando trata de curar a la mente, no la considera como algo separado del cuerpo en el que cree que ella existe. Sus métodos de curación, por lo tanto, no pueden sino sustituir una ilusión por otra. Una creencia en la enfermedad adopta otra forma y de esta manera el paciente se siente ahora restablecido. De entrada, Jesús nos aterriza. La curación y la enfermedad se relacionan con la mente y no con el cuerpo. Es en la mente donde se encuentra el problema y la solución. Todos los remedios para la enfermedad, llámese medicamentos, talismanes, etc., si acaso alivian el síntoma transitoriamente, pero no resuelven la causa. Y mientras no se resuelva la causa en la mente, el problema se seguirá repitiendo. ¿Y cuál será la causa que está en la mente? Todos los resentimientos, pensamientos de ataque, el miedo y sobre todo la culpabilidad. La culpabilidad, cuyo ancestral origen se relaciona con la creencia en la separación de Dios. Ese es el contenido que se manifiesta en miles de formas aparentemente diferentes, pero que todas tienen el mismo contenido. Jesús siempre nos dice que nos centremos en el contenido, vale decir, en el maestro que esté dirigiendo la mente en un momento determinado, el ego o el Espíritu Santo. Con el ego nos centramos en el cuerpo y no encontramos ninguna salida definitiva al dolor del cuerpo. Con el Espíritu Santo, mediante la expiación, al eliminar la culpa, no cura al enfermo, pero elimina la culpa que hace posible la enfermedad. De este proceso de sanación con el Espíritu Santo, Jesús nos dice: los dulces sueños que el Espíritu Santo ofrece son diferentes de los del mundo, donde lo único que uno puede hacer es soñar que está despierto. Son sueños de perdón y de amor, que superan los resentimientos, los ataques, la culpa, el miedo, las relaciones especiales, el sufrimiento, el sacrificio, etc., que el ego nos propone a todo momento. Corrigen los pensamientos de separación y siempre buscan que toda la filiación se beneficie. Jesús nos dice: la expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedad, pues la mente, que entiende que la enfermedad no es más que un sueño, no se deja engañar por ninguna de las formas que el sueño pueda adoptar. Jesús nos llama a no dejarnos engañar por nuestros ojos,
No se nos pide que neguemos el mundo. Lo que nos pide Jesús es que esto no nos quite la paz. Esto exige mucho trabajo de vigilancia de nuestra mente y de perdón, de darnos cuenta que nuestra identidad como ser no está en este mundo. Puedo ver el dolor y mitigarlo amorosamente sin dejarme engañar por él. Puedo decir, como decía Rosa María Wynne, la traductora del curso de milagros al español: esto no es de Dios. Y al momento entregarlo a la expiación para que el Espíritu Santo lo corrija. Nos dice Jesús: donde no hay culpabilidad, no puede haber enfermedad, pues esta no es sino otra forma de culpabilidad. Aquí volvemos a otro tema central del curso, la relación entre forma y contenido. En la forma puede haber muchísimos síntomas y enfermedades a nivel físico y psicológico, pero todas expresan un mismo contenido: la culpabilidad por la separación. Nos dice Jesús en la lección: la expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedad, pues la mente, que entiende que la enfermedad no es más que un sueño, no se deja engañar por ninguna de las formas que el sueño pueda adoptar. Donde no hay culpa, no puede haber enfermedad, pues esta no es sino otra forma de culpa. La expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpa que hacía posible la enfermedad. Y eso es ciertamente curación, pues ahora la enfermedad ha desaparecido y no queda nada a lo que pueda regresar. La expiación no se centra en el síntoma, lo que hace es centrarse en la culpa en la mente. Permite que se presente el milagro o la corrección de nuestra mente, donde el pasado ya no es el obstáculo para perdonar, y de esa manera atiende a la verdadera causa del síntoma y lo cura. Esto se puede traducir en cambios en lo físico o no. Lo importante es la experiencia de la sanación de la mente, que se traducirá en mayor paz interior. Continúa Jesús: que la paz sea contigo, que has sido curado en Dios y no en sueños vanos, pues la curación tiene que proceder de la santidad, y la santidad no puede encontrarse allí donde se concede valor al pecado. Dios mora en templos santos. Allí donde ha entrado el pecado, se le obstruye el paso. No obstante, no hay ningún lugar en el que Él no esté. Por lo tanto, el pecado no tiene un hogar donde poder ocultarse de su beneficencia. No hay lugar del que la santidad está ausente, ni ninguno donde el pecado y la enfermedad puedan morar. La paz será nuestra cuando nos decidamos a elegir a Jesús y al Espíritu Santo como maestros. La santidad está en nuestras mentes correctas, el pecado en nuestras mentes equivocadas. La cura vendrá cuando me alejo del ego y acudo al Espíritu Santo. Si me decido por el ego, no quiero reconocer la santidad de mi mente. La curación procede de la santidad, nos dice Jesús. Y la santidad no puede estar donde se le concede valor al pecado, vale decir, a la separación. No hay ningún lugar del que la santidad esté ausente. Este es el pensamiento que cura. Ninguno de los remedios que el mundo suministra puede producir cambio alguno. Se trata de llevar las ilusiones ante la verdad
donde se producen los cambios reales. Nos dice Jesús, no hay lugar del que la santidad esté ausente ni ninguno donde el pecado o la enfermedad puedan morar. Este es el pensamiento que cura. No hace distinciones entre una irrealidad y otra. Tampoco trata de curar lo que no está enfermo, al ser consciente únicamente de dónde hay necesidad de curación. Esto no es magia, es simplemente un llamamiento a la verdad, la cual no puede dejar de curar y curar para siempre. No es un pensamiento que juzgue una ilusión por su tamaño, su aparente gravedad o por nada que esté relacionado con la forma en la que se manifieste. Sencillamente se concentra en lo que es y sabe que ninguna ilusión puede ser real. La salvación está en todas partes. Este es el pensamiento que cura, nos dice Jesús. Ese saber que podemos acudir a Dios siempre que queramos, que siempre nos acompaña y que siempre podemos decidirnos a seguir por el camino del perdón y de la aceptación de la expiación para nosotros mismos, es la seguridad que tenemos de sanar nuestra mente. Únicamente se requiere de nosotros el pedir la ayuda divina. Es nuestra pequeña dosis de buena voluntad en la que insiste Jesús. Dios está presto a ayudarnos, pero necesitamos pedirlo. Continúa Jesús. No tratemos hoy de curar lo que no puede enfermar. La curación se tiene que buscar allí donde se encuentra y entonces aplicarse a lo que está enfermo para que se pueda curar. Ninguno de los remedios que el mundo suministra puede producir cambio alguno en nada. Pero la mente que lleva sus ilusiones ante la verdad cambia realmente. No hay otro cambio que este, pues ¿cómo puede una ilusión diferir de otra si no en atributos que no tienen sustancia, realidad, núcleo, ni nada que sea verdaderamente diferente? Hemos visto que la causa de la enfermedad proviene de la mente y no del cuerpo. El cuerpo, como este mundo, es neutro. Son nuestros pensamientos que proyectamos la causa de cómo lo vemos de acuerdo al maestro que escojamos como guía para ver, el ego o el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no tomemos medicamento ni que no vayamos al médico si nos sentimos enfermos. Jesús insiste en que la magia que se utilice no curará el pensamiento de separación y de culpa, que es la verdadera causa de los síntomas. Todas mis preocupaciones sobre la enfermedad y de cualquier tipo las puedo llevar ante la luz de la verdad. Y le pido ayuda al Espíritu Santo para que me permita verlas con los ojos del amor y no del miedo. Jesús nos dice en la lección: hoy vamos a tratar de encontrar la fuente de la curación, la cual se encuentra en nuestras mentes porque nuestro Padre la ubicó ahí para nosotros. Está tan cerca de nosotros como nosotros mismos. Está tan cerca de nosotros como nuestros propios pensamientos, tan próxima que es imposible que la podamos perder de vista. Solo necesitamos buscarla y con toda seguridad la hallaremos. Se trata de ir al interior de nuestra mente, con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, para encontrar la fuente de la curación a la cual acudimos valiéndonos del perdón y de la expiación. Necesitamos llegar con nuestras mentes limpias. Solo necesitamos decidirnos a buscarla y Jesús nos asegura que la hallaremos. Y para ello nos dice Jesús: sencillamente permaneceremos en perfecta quietud a la escucha de la voz de la curación, la cual curará todos los males como si de uno solo se tratase, restaurando así la cordura del Hijo de Dios. Ninguna otra voz, salvo esta, puede curar.
Hoy escucharemos una sola voz, la cual nos habla de la verdad en la que toda ilusión acaba y la paz retorna a la eterna y apacible morada de Dios. Les deseo muchas experiencias con esta lección que contribuyan a su paz interior. Les recomiendo realizar esta lección tal como se les propone, de la mano de Jesús y del Espíritu Santo, sin olvidarse de reír. Muchísimas bendiciones. Jorge Luis Álvarez Castañeda.